Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio. Recuerde que estamos ahora en estación74.com. Tenemos esta página web donde estamos haciendo un contenido diferente, más próximo a estos tiempos que son los medios digitales. Tenemos nuestra página web, pero también mensualmente tenemos nuestra revista digital, obviamente completamente gratis para ustedes, donde van a poder ver estos artículos, sobre todo del tema que hoy vamos a hablar con nuestro invitado. Pero si no, también pueden ver este video que también va a estar colgado en nuestras redes sociales, así que también pueden suscribirse y enterarse de lo que estamos haciendo para ustedes. Y vamos a hablar de un tema muy importante, importante y también endémico y un poco difícil de erradicar, y me refiero a la corrupción en nuestro país. Está, digamos, principalmente en las instituciones públicas, pero también está en nuestro día a día. Y lo más fregado de este tema es que todos sabemos más o menos de qué va el tema, pero no podemos lograr corregirlo, evitarlo y que ya no exista más. Tomando en cuenta que las consecuencias son muy negativas, pero obviamente nuestro invitado nos va a dar un poco más de luces de lo que va este tema y desde su disciplina, que es la sociología, seguro que vamos a encontrar algunas maneras, uno, de entenderlo y luego ver cómo podemos encontrar una salida a la corrupción. Me acompaña el sociólogo Rafael Burga. Vamos a conversar de este tema para entender un poco más y cómo evitarlo, que es lo que finalmente queremos todos. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gusto verte nuevamente y que estés en este tipo de medios que es de comunicación masiva, ¿no? Te felicito por ello. Claro, como yo decía al inicio del programa, son los medios de estos tiempos, ¿no? Muy acompañados de las redes sociales, de la tecnología. Entonces por ahí tendríamos que también estar, ¿no? Y sobre todo en la región Lambayeque, que también a veces pareciera que estamos como que muy atrás a comparación de otras regiones, ¿no? Sin embargo, si Exacto. se nos da la oportunidad, pues aquí estamos y hablando ya del tema. Corrupción es un tema que nos acompaña en los 204 años, creo, de independencia. Siempre se ha hablado de corrupción. Corrupción es robar 1.000 soles, pero también es robar un sol. Lo encontramos en las instituciones públicas, pero también en nuestro día a día. Yo diría que hasta cierto punto nos hemos un poco acostumbrado, de manera que es difícil erradicarlo. Pero empecemos por ese punto. ¿Cómo entendemos la corrupción como concepto? ¿Qué es? Para que podamos entenderlos todos. Bueno, la corrupción como concepto es la apropiación ilegal, ¿no?, de los dineros del Estado a través de ciertas coimas, ciertos, digamos, tratos bajo la mesa y que de alguna manera ese dinero que debería ser invertido directamente en la población para su beneficio, pues está siendo robado, porque no hay otra forma de decirlo, como tú bien decías al inicio, es lo mismo robar 1 millón que un sol, corrupción es corrupción, no debemos transar con ello, ¿no? Y todo ese dinero que se va apropiando estos personajes que están en el poder y también, por supuesto, otros actores sociales que están en el entorno, perjudica a la población porque se podría invertir en muchas obras, muchas situaciones positivas para la gente, pero lamentablemente después se va perdiendo en ese espacio, ¿no? Ujú. Entonces, el primer punto de análisis es entender que cuando hay corrupción afecta el desarrollo. Y usted le ha dicho, si está, digamos, en el sector del poder político, si hablamos de corrupción, significa que se está robando el dinero y se está dejando de hacer obras, finalmente de alcanzar el progreso, y eso sí nos afecta a todos como sociedad. Sin embargo, en la práctica hemos aprendido a tolerarlo, ¿no? Lamentablemente. Claro, sí, sí, sí. Por eso yo siempre a los estudiantes, a mis estudiantes en la universidad, les recomiendo que lean un libro muy interesante que se llama Historia de la corrupción en el Perú, ¿no?, de Alfonso Quirós. Ahí desnuda todo lo que hemos sido como país, ¿no? Y ese, digamos, ese aspecto tan negativo que tenemos está impregnado y los debilitadores sociales creo yo que han sido muy importantes, trabajados de manera muy importante, entre comillas lo digo, entre comillas, porque finalmente las personas nos hemos acostumbrado, la ciudadanía a ello, ¿no? Y entonces se masifica una creencia
donde te dice, bueno, está robando, pero por lo menos está haciendo obra, ¿no? Antes no se veía de esa manera porque no había tanta fiscalización por parte de los medios de comunicación y se robaban el país pues como les plazca, ¿no? Pero ahora teniendo más control de los medios de comunicación las cosas han cambiado, ya puedes enfocar, ya puedes ver qué es lo que existe, ¿no? Te recuerdo pues gobiernos, el gobierno de Leguía, el gobierno de Odría, totalmente corruptos, ¿no? Pero sin embargo, como las personas no lo conocen mucho, entonces lo único que pueden sancionar es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero es parte de nuestra historia, ¿no? Y se ha hecho, digamos, tan común que hemos pasado a tolerarlo, ¿no? Y eso es lamentable. Ujú. Ahora, cuando hablamos de corrupción, sobre todo, reitero, en el poder político, en las instituciones públicas, esas están formadas por personas, de manera que la corrupción pasa por esa escala de valores de las personas. Y allí tenemos un primer punto negativo importante de comentar. Finalmente, lo que da pie a que la corrupción se concrete son las personas que o venden su voto o a cambio de dinero hacen uno que otra labor irregular, y eso habla un poco de la sociedad, ¿no? Tenemos una escala de valores pésima que hace pues que la convivencia o que la corrupción finalmente campee y cada vez sea un poco más compleja de erradicar. Sí, es correcto, es correcto. Ahora, ¿por qué sucede esto, no? Digamos, lo importante es entender por qué sucede ello, ¿no? Y yo creo que estamos perdiendo el tiempo, ya, y lo digo a nivel de análisis de las ciencias sociales, de la sociología, la ciencia política, la antropología, en volver a diagnosticar algo que está sobrediagnosticado, la problemática que tiene el país, ¿no? Cuando en realidad el tema posiblemente digamos, este crecimiento exacerbado de la corrupción no sea la misma corrupción, sino la impunidad, ¿no? O sea, yo sé que no me va a pasar nada, no me va a pasar absolutamente nada, por lo tanto, ya lo realizo y lo hago, ¿no? No estamos apuntando a ello, ¿no? Y la impunidad tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, con hacer lo correcto, y por supuesto lo que tú mencionabas, ¿no? Es un tema educativo, escala de valores, ¿no? La forma como las personas asumen y no ven el Estado como un botín al cual depredar, sino lo ven como un espacio de servicio a la población, ¿no? Entonces, como yo sé que no me va a pasar absolutamente nada, simplemente lo depredo, pues. O voy a tener un castigo, digamos, una sanción poco drástica, ¿no? Entonces, en función de ello, es que simplemente hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Negocian bajo la mesa, obtienen ciertos beneficios, y después salen, no sé si habrás visto en estos últimos días algunos juicios con total desparpajo a negarlo, ¿no? No, pues, no, no pasó nada, yo corrupto, no, por Dios, ¿cómo es posible eso? No, no, yo simplemente recibí un dinero, pero no sabía que era para tal. Y claro, la defensa va corriendo en ese sentido, y si sale libre, ¿cuál es la muestra que le das a la nueva generación, a los nuevos chicos que están creciendo? Que no te va a pasar absolutamente nada en este país, ¿no? Por Ujú. eso yo creo que el tema de corrupción sí es importante definirlo, conceptualizarlo, pero deberíamos ir por la cuestión y por el lado de la impunidad. Si no se hace nada, pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Entonces, está agregando usted otro análisis, otro punto de análisis que tiene que ver con la corrupción. Cuando la corrupción se fortalece, lamentablemente da pase a la impunidad. Es decir, ya el político cree que lo ha comprado todo y nada le va a pasar. Y eso habla, digamos, de la actual clase política que tenemos, ¿no? Tenemos una clase política en la que sí, se está empoderando mucho y cree pues que no le va a pasar nada. Y eso es una utopía porque todavía tenemos, digamos, un sistema político judicial, ¿no es cierto?, que todavía puede de algún modo sancionar. A pesar que Mm. estamos viendo que el Ministerio Público está acopado, que otras instituciones autónomas también están tratando de ser cogidas, ¿no es cierto?, manipuladas. A pesar de eso, todavía, digamos, no podemos perder la esperanza de que todo está perdido, porque si fuera así, ya no estaríamos en una democracia. Entonces, la impunidad, digamos, está campeando y, como reitero, es propio de esta clase política. Mi pregunta es,
¿hasta qué punto vamos a soportar, hasta qué punto esta clase política va a estar en el poder? ¿Por dónde encontrarle salidas? Tenemos una elección que se aproxima, tal vez sea una salida. ¿Cómo ve usted el panorama? El panorama ahí, sinceramente, yo lo veo un poco desolador. No, Ujú. no veo un candidato o alguien que tenga una propuesta seria de Estado, ¿no? Sinceramente, todos están yendo por el lado de la mano dura, de la mano fuerte, que bueno, en algún momento tiene que ser necesaria para ordenar, ¿no? Pero no lo veo propuestas con visión de país, con una visión diferente de construir algo, de crear algo, ¿no? Y lo más preocupante desde mi punto de vista, Julio, es que muchas personas, analistas, ¿no? Mantienen y sostienen el hecho de que la población está asqueada, de que la población ya no quiere nada con la política. A mí lo que más me preocupa es la indiferencia, ¿no? A las personas ya les es indiferente en estos momentos el tema de quién nos va a gobernar. Eso es lo más triste y más lamentable, ¿no? Y ni siquiera, como decía el gran antropólogo Julio Kotler, ya ni siquiera tenemos clase política, ¿no? En el Perú no había una clase política, porque por lo menos si hubiéramos tenido una clase política, tuviéramos un Congreso que fuera manejado por un grupo específico que podría darte el camino o el rumbo trazado digamos, orientar una buena gestión pública, pero ni siquiera eso tenemos, ¿no? Cada quien juega en función de sus intereses y a mí lo que más me da pena, y si ves o conversas con las personas, ya no es ni siquiera que no les interese, ya no es ni siquiera que se queden asqueados, ya no es el tema solamente, la política que es sucia y por aquí y por allá, no, no, que la política que es corrupta, no, ya están totalmente indiferentes, es como si no fuera a pasar nada de aquí a 7 meses, ¿no? Eso es lo más preocupante desde mi punto de vista. No estamos viendo ello, ¿no? Y esta situación, pues, es totalmente grave, ¿no? ¿En qué país nos vamos a convertir? ¿Quién va a ser el próximo presidente, hombre o mujer del Perú, ¿no? Y estamos a tan poco tiempo. Estamos a tan poco tiempo y tú no ves señales claras de candidatos que de alguna manera ofrezcan una visión diferente, ¿no? Ujú. Y ya lo decía Mariate, ¿no? En alguna oportunidad decía yo soy pesimista de la realidad, pero optimista del futuro, ¿no? Habrá que pensar medianamente en ello, ¿no? Pero hasta el momento no se vislumbra un candidato que tenga, digamos, un potencial de estadista y una persona que quiera hacer las cosas serias, ¿no? O sea, sinceramente yo no lo veo, hasta el Sí, momento. el camino Ojalá está que bastante complejo y con poca esperanza, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ciertamente, profesor, su ciertamente. reflexión me hace recordar un poco a las últimas elecciones que hemos tenido, donde ganó Pedro Castillo y que él representaba esa postura de un pueblo que estaba harto de la forma de gobernar, ¿no es cierto? De algún modo Pedro Castillo representaba una postura radical, porque él hablaba de fusilar a los jueces y fiscales, a personas que estaban en el sistema y que no hacían justicia. Discurso o no, finalmente logró ser presidente y representaba, digamos, esas ideas y representaba para sus votantes una esperanza, un cambio diferente, ¿verdad? Sin embargo, también se vio involucrado en casos de corrupción, finalmente ya no está en el gobierno, nos dio a Dina Boluarte, de manera que si bien hay desde la política posturas, digamos, que representan el sentido de la población, finalmente terminan decepcionándolos y siendo parte del montón también. Entonces, como que no vemos los ciudadanos en quién creer, no tenemos esa esperanza en los partidos políticos, que por definición los partidos políticos son los que fortalecen la democracia en cada elección que hay, pero también eso se ha perdido. Exacto, yo creo, sí, tienes toda la razón. Yo creo que Pedro Castillo es un punto de quiebre para que se acrecente esa indiferencia de la que te estoy hablando. Creo que es un punto de quiebre porque él cifró mucha expectativa en un grupo de la población que lo veía pues como la esperanza, ¿no? De una persona que viene desde abajo y que tiene, digamos, ese conocimiento de lo que es el sufrimiento, la pobreza, de salir, ¿no? De un estrato social, digamos, marginado, de lugares alejados de la sierra, y pues iba a ser quien iba a establecer este gran cambio, ¿no? Pero al sumarse
a las viejas prácticas mañosas, por decirlo de alguna manera, de la política, pues cayó en lo mismo. Y creo yo que ese ha sido el punto de quiebre para este incremento de la decepción, indiferencia de la población peruana, ¿no? Es penoso verdaderamente y es preocupante porque ¿qué le espera a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál es el futuro que esperamos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Y por supuesto que la gran masa, ¿no? La gran masa pues está apostando y vota por alguien que se le parece y está esperando algún discurso que tenga que ver básicamente con este tema de, ¿no? De la mano fuerte, de establecer reglas duras, de la pena de muerte, cosas, puntos que si tú te pones a analizarlo, pues demorarían mucho, ¿no? El establecimiento de la pena de muerte, una serie de situaciones, ¿no? Pero los legados que nos van dejando son tristes, pues porque generan una desesperanza inmensa para esta gente que digamos, es la que va a votar próximamente, Julio. No queda casi nada para Sí. las elecciones, o sea, es ver prácticamente nada, 7 meses se van volando. Sí. Y cuál es nuestro panorama, ¿no? Ese es el punto, Ese es ¿no? el punto. Ahora, esas elecciones que se vienen también son diferentes, ¿no? Tenemos casi 43 partidos políticos que van a postular con una inmensa cédula de votación. Sin duda la cosa se viene bien complicada. Ahora, profesor, recordando un poco las clases de la universidad, los cambios se dan, a ver, si más no recuerdo, de arriba hacia abajo, es decir, el Estado hacia los ciudadanos, ¿verdad? Con una política pública a nombre del bien común, ¿verdad? Pero también a la inversa, de abajo hacia arriba, es decir, cuando la ciudadanía ejerce su voto, porque la modalidad que tenemos de democracia es representativa, es decir, voto por alguien para que nos gobierne, también las luchas sociales, ¿no es cierto? Las huelgas, eso también, digamos, representa lo que es el cambio de abajo hacia arriba, el cambio emergente. Yo creo que tal vez esa sea la única solución, sin embargo, en la práctica no hemos visto que la ciudadanía se involucre activamente, como se dice. Por ahí hemos tenido los fines de semana la llamada generación Z, que es un grupo de jóvenes, ¿verdad? Esta generación más apegada a los medios digitales, entre, creo que máximo, entre 15 a 25 años, por ahí podría estar la generación Z, que ha dado, digamos, luces de esta potestad social que tenemos los ciudadanos de protestar cuando el gobernante no está haciendo su labor. Pero más allá de eso no hemos tenido, y lamentablemente tal vez esa sea la única salida, la presión social. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Podemos un poco confiar en esta generación Z? Se vienen un poco más de marchas, no queda otra, ¿verdad? Pero hay un riesgo ahí porque estamos viendo que quien tiene la potestad de la seguridad y del poder, que es la policía, también está, digamos, por ahí cegada y sumergida en el poder, ¿no? De manera que no hay, digamos, garantías para que la real potestad social de protestar se concrete. Correcto, sí. Bueno, como decía Weber, pues el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Para defenderse. Uh -huh. Eh, sí, tiene razón, ¿no? El problema, y comenzando por lo último, por este tema de la generación Z, bueno, las generaciones siempre han existido, ¿no? Yo lo he explicado ya en varias oportunidades, ¿no? Cómo han ido evolucionando las generaciones. La última generación, o sea, la penúltima, digamos, de esta llamada generación Z fue la generación bicentenario, que le llamaron, que en realidad debió llamarse bicentenaria, no bicentenario, pero fue la que se tumbó a Merino. El problema es que, creo yo, que son manifestaciones espontáneas, ya, en función de algo que se presenta, pero que no tienen un horizonte definido, no tienen una agenda definida. Y al no tener una agenda definida, tú puedes tumbarte a un gobierno, puedes generar un cambio, pero la pregunta es, ¿y qué más, no? O sea, ¿qué más hay detrás de ello? Sí, que la generación del gran cambio y todo lo demás, sí, pues, pero ¿qué más hay tienes de ello? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu propuesta? Yo siempre lo comparo, por ejemplo, con este tema de las grandes manifestaciones que se dan, pues, no te metas con mis hijos, ni una menos, si te metes con una, te metes con dos, sí, pues, pero ¿cuál es tu agenda posterior para presionar al gobierno y que el gobierno genere políticas públicas o logrártelo tumbar, ¿no? No hay eso es lo que no se ve. Entonces simplemente se convierte en una marcha efusiva, y todo lo que tú quieras, pero que no tiene un horizonte, una agenda definida. Y por supuesto, el temor que existe ya de estos muchachos, de estos jóvenes y de la gente, de que uno, pues, salgas a protestar y la policía te reprima, te golpea, te tarruqueen.
ya Okay, te sí. terruqueen, porque eso es parte también, ¿no? De esta represión. Ahora, eso es por este tema generacional y de jóvenes, ¿no? Pero yo creo, fíjate, Julio, con lo que tú mencionas es sumamente importante, pero hay que analizarlo de manera muy fría, ¿no? El 20% solamente de la población peruana ya tiene un empleo formal. El 80% de la población peruana es informal. Entonces, es la gente que se busca el día a día, es la gente que no está viviendo del Estado, extendiéndole la mano, como lo podemos ver en Argentina o otros países que estiran la mano. No, aquel peruano tiene que vivir día a día y digamos, se las ingenia como sea. Es ambulante, sale a vender cualquier cosa, pero tiene que llevar algo para la casa. Esa situación a la cual nos hemos acostumbrado desde hace un tiempo hace que la población vea de manera indiferente. ¿Por qué? Porque se escucha en elecciones, tú lo has escuchado seguramente, yo lo he escuchado cuando he ido a un servicio público a votar, te dicen otra vez los mismos corruptos de siempre, al final voy a votar solamente por compromiso porque ellos de manera muy coloquial dicen no me dan de tragar, yo tengo que seguir trabajando, ¿ya? Entonces no hay programas sociales, no hay algo que te incentive, no, tú tienes que ganártela y eso de alguna manera desincentiva y marca esa línea diferente entre lo que es la política y la economía, ¿no? Si yo tengo algo en mi bolsillo, pues no voy a protestar, ¿no? ¿Ya? Por lo menos medianamente, ¿no? ¿Ya? Pero los que están más imbuidos y estos chicos, pues, que han salido a protestar por ese tema de la FP y todo este detalle, pues todavía son chicos que viven en casa, ¿no? Apoyados por papá, muchos de ellos posiblemente, ¿no? Pero la otra gente, el 80%, que es una cifra espectacular, ¿no? Es mayor. Tiene que vivir el día a día, ¿no? Entonces llegas cansado a tu casa, posiblemente tienes hijos, te arriesgas a salir a protestar y te van a golpear. Con eso no estoy diciendo que no se haga, ¿no? Ese podría ser la única salida, ese movimiento social desde arriba, desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero lo veo un poco complicado porque digamos que el tema no está siendo muy golpeado, el tema económico, el tema de tu bolsillo y tienes que ingeniártelas como sea, ¿no? Es una situación muy complicada, es una situación muy difícil de afrontar. Y por eso el único bastión que tenemos son los jóvenes, ¿no? Pero como tú entenderás muchas veces, así como lo hicieron con la generación bicentenaria, ya los jóvenes son usados, pues te prenden el interruptor, te utilizan, logran el objetivo y luego te apagan y después desaparecen como ha sido siempre. Este es parte del movimiento histórico, que es importantísimo, sí, fundamental, sí, pues pero no podemos negar realidades, ¿no? Cuando cayó Fujimori, mi generación, también salimos a protestar, a marchar, los diarios, las revistas, ahí está la nueva generación, lo futuro. Después se apagó, se acabó todo. Volvió nuevamente el tema de la corrupción y todo. Ese es el problema, en que no hay un horizonte definido, ¿no? No hay un horizonte definido que le debería dar el soporte a estos jóvenes, un soporte político y social muy fuerte, pero no lo tenemos, pues. Está extremadamente debilitado y cuando está debilitado no se puede generar ese impacto positivo de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso los políticos hacen lo que quieren y por eso tenemos la política que tenemos hoy día, con una cédula gigantesca, 42 por 47, Julio. Es increíble, ¿no? Por eso Norberto Bobbio era un gran politólogo italiano, decía, no hay nada más peligroso para la democracia que el exceso de democracia. Sí, pues que así es, pues. Imagínate, 42 candidatos, ¿con cuánto de legitimidad va a pasar los señores que van a pasar a segunda vuelta? Porque no va a haber un ganador en primera vuelta. Y todos agresivos, ¿eh? Si te has dado cuenta, todos agresivos, agresivos, uno atacando al otro. Entonces, ¿no? ¿Se espera eso de la política? Sí, por supuesto, pero por lo menos, ya, compórtate de esa manera, agrede, perfecto, atácale al otro, ya, es parte de la política, pero proponme algo interesante, algo que me enamore, que diga, oye, sí, mira, esto se puede hacer, que sea viable. Pero yo hasta el momento, sinceramente, no veo a ninguno con ese perfil o con esa perspectiva, ¿no? Lamentable, por supuesto, porque es que se nos viene. Ujú. Ahora, este panorama de elecciones que usted nos está describiendo es la consecuencia de un Congreso que ha mirado mucho en sus intereses particulares y no en el bien común, que es el principio de la política, ¿no? Gobernar para los demás. Sin embargo, no lo hemos tenido y sí, eso nos vuelve al tema inicial y esto ha hecho pues que la corrupción campee principalmente en el poder legislativo. Entonces, claro,
cuando hablamos de corrupción, lamentablemente tenemos que hablar también de política, por eso que usted tiene estas miradas de que lo que nos pasa es porque se está primando intereses particulares, ¿verdad? Se está campeando la corrupción y también, digamos, está llegando a un nivel de agresión lamentable, ¿no es cierto? No solamente para los ciudadanos que salen a protestar, sino también para esa prensa independiente que está tratando simplemente de describir lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero tampoco se puede, ¿no es cierto? Entonces estamos en un círculo vicioso negativo, pero yo creo que por algún lado, alguna salida se tendrá que ver, ¿no? Tendrá que aparecer en el camino. Y usted ha recordado los tiempos de Fujimori, donde todo se veía perdido, finalmente por ahí se pudo salvar esa situación. Pareciera que hemos vuelto a esos tiempos, pero finalmente yo creo que aparece una solución, ¿no? Así es la política, lamentablemente. Sí, sí, pero pero para que aparezca esa solución también hay que fomentarla, ¿no? Hay que ver algunas formas de repente creativas para poder cambiar ciertos mecanismos que agobian al Estado y que son de alguna forma o que vienen siendo desde algún tiempo negativos para el país, ¿no? No sé si has visto lo que sucedió en Albania, ¿no? En Albania la primera ministra es inteligencia artificial. ¿Llegaremos a eso? No lo sé, ¿no? Esta Diela, ¿no? Diela, que es la inteligencia artificial que va a decidir las licitaciones públicas, las compras del Estado, es la primera ministra en Albania, ya lo decidieron, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas? Por supuesto que se pueden hacer cosas. Que lleguemos a ese punto, no lo sé, porque finalmente ya no se encerrarán como es costumbre acá en el país, ¿no? De tener una licitación donde se encierran en un cuarto en una oficina y deciden y por ahí va la corrupción. No, la inteligencia artificial va a decidir quién va a ser el ganador. Se pueden hacer cosas, Julio. En la India, tengo un amigo que ha venido recién de la India, nos contaba un grupo de compañeros, dicen que ante una licitación, una obra, por ejemplo, que se va a construir, tienes a los postores ahí y no te cuesta mucho colocar 4 o 5 cañones multimedia para que cada uno en paralelo y en el momento mismo exponga digamos, su propuesta para ganar una obra, una licitación, no te cuesta absolutamente nada y con gente invitada de la población que quiere asistir para ver quién va a ganar, o sea, hay que hacer cosas, pues. Porque si vamos a esperar que las situaciones vengan del cielo, no, pero por supuesto eso no le conviene a mucho. ¿Por qué? Porque el encerrarte en un cuarto ya para decidir quién va a ganar tal o cual licitación es donde entra el tema de la corrupción, pues la coima, los intereses bajo la mesa, ¿no? Y ahí es donde te colmean, te ponen el dinero, ¿no? Hay alternativas. De algunos países ya le están aplicando, ¿no? Como te digo, esto, ¿cómo les irá a funcionar a los albaneses? No lo sé, pero es una alternativa para un país que estaba también como el Perú, con una altísima corrupción. Ahora, en nuestro país tal vez convenga, cuando usted dice algo se tiene que hacer, yo creo que fomentar y apostar mucho a la educación, ¿no? Para el votante, digo, para que pueda escoger bien, para que se pueda comprometer con la política y también para que los valores, porque finalmente son las personas las que están en los cargos públicos, son las personas las que hacen que la corrupción campee, pero si tenemos, digamos, aunque tendría que ser, digamos, que el poder, el Ministerio de Educación, que tal vez no le convenga, ¿no? No nos conviene que tengamos una población educada, pero al menos esa educación ciudadana que apunte a que no se dejen engañar, porque claro, vemos también políticos que salen a decir cada cosa y son elegidos, ¿no? Que uno diría, pero esto no soporta el más mínimo análisis, sin embargo, terminan en cargos públicos porque venden su voto. Yo creo que si apostamos por una educación cívica, ciudadana, de algún lado, podría de algún modo paliar lo que es corrupción, pero la pregunta sería por dónde empezar y cómo hacemos que esto sea sostenido, ¿no? Correcto, sí, y mira, si tú recuerdas, bueno, en el libro que publiqué hace un par de años más o Ujú. menos, ahí está el padrón electoral, ¿no? El padrón electoral definido y casi el 80 y tantos % de los votantes peruanos, y yo estimo que esto no ha cambiado sustancialmente para estas elecciones, ¿no? Pues estamos hablando de pocos años, ¿no? Es gente que o tiene primaria incompleta, completa, o secundaria completa o incompleta. Ahí está el grueso. Si tuviéramos una educación, digamos, sólida, fuerte, con pensamiento crítico y todo lo demás, ahí podríamos, digamos, fomentar un uso cívico,
de hacer un buen ejercicio de voto, ¿no? Pero lamentablemente el sistema educativo peruano es de los peores de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿no? Entonces no fomentas la educación cívica, no fomentas el hecho de que las personas reflexionen sobre lo que está pasando en su país. Los colegios en este país, mi estimado Julio, están pensando en RB, RM para que los chicos ingresen a la universidad, ¿no? Forman grupos de élite, eso es conocidísimo. Tienes un ministro que puede tener todos los pergaminos y todos los títulos que tú quieras, pero ha dado muestra, un ministro de educación que ha dado muestras de que no está preparado para ejercer ese cargo, ¿no? Entonces, yo sinceramente por ahí lo veo sumamente complicado, ¿no? León Trattenberg hace mucho tiempo decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando a uno de estos chicos que ya están en transición de la adolescencia a la edad, lo detienen porque se robó un celular, porque es sicario, no lo detienen y lo llevan a la comisaría? ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuál es el pronombre de tal o cual cosa? ¿Cuál es el sufijo? ¿O simplemente lo agarran a golpes y lo meten preso y lo meten en la cárcel? Entonces, ¿dónde está la formación cívica? Lo que tú mencionabas, los valores, todo. Y si tienes familias ahora pues disfuncionales, o tienes papá y mamá que a veces no están presentes y ahora la única nana de los niños y de los chicos es el celular, porque para que no fastidien, toma el celular y ahí me meto a ver el celular con los algoritmos que te dan una y otra cosa, lo que tú quieres escuchar. Entonces, la visión es muy pesimista, por supuesto, ¿no? Estoy colocándome pues en una visión, pero es pesimista, pero es el análisis real, es lo que tenemos, ¿no? Y sobre ello hay que construir, ¿no? Por eso Castillo era la gran esperanza, ¿no? ¿De qué? De un profesor, ¿no? Que venía de formación, digamos, docente, pueda cambiar esto, pero finalmente, mira, o sea, cae en lo mismo de siempre, ¿no? El poder es a veces Corrupto. Ujú. absorbente, sí, ¿no? Sí, cuando tienes la totalidad del poder, te corrompe totalmente, decía Loranton. O sea, es increíble cómo pueden cambiar las personas cuando ya están ¿no? en asumiendo un cargo importante, ¿no? Pero pasa por ahí, creo yo, por el tema educativo es fundamental, pero la cuestión es qué educación le estamos dando a los chicos, ¿no? Complementémoslo con algo de civismo, ¿no? Pero sinceramente no se ve, ¿no? Mira, en España, ya en España, y lo digo ahora porque he estado leyendo mucho, estoy ahora dictando un curso para a unas estudiantes de inicial y primaria que están formándose para ser profesoras, y yo les comento y les digo, miren, es lo que hacen los colegios Fe y Alegría, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Qué hacen? Antes de cada clase, 5 minutos, los hacen reflexionar a los niños desde chiquititos, desde inicial y primaria, sobre lo que está aconteciendo en el mundo. Los hacen pensar, sea clase de lenguaje, de matemática, de comunicación, de lo que sea, pero tienes un momento para pensar y reflexionar. De alguna manera por ahí te estás metiendo también el espíritu cívico, el tema de los valores, de reflexionar sobre lo que está pasando. No solamente vives en tu mundo, vives en un mundo donde vive un montón de personas, unos millones de personas que posiblemente le están pasando peor que tú, ¿no? Pero reflexionas sobre ello, ¿no? Pero eso no se hace, pues. Y eso merece una reforma del sistema educativo que yo dudo mucho que se vaya a hacer, ¿no? Ahora, si entra alguien con esa convicción, pues no es solamente meterle plata y es dónde comienza ello, Julio, comienza en las escuelas, porque en la universidad ya los chicos están formados. En la universidad los chicos están formados. Que tú puedas hacer algo digamos, despertar su capacidad crítica, su espíritu de pensamiento, sí, puedes hacerlo, ¿no? Pero en la universidad ya tú recibes chicos formados. Por eso la enorme importancia de la inicial, primaria y secundaria, ¿no? Ahí es donde se forman valores. Pero, como te digo, esperemos, no perdamos la esperanza, ¿no? De que esto pueda ir cambiando. Y siempre es, pues, colegio, familia, ¿no? Y Estado. Así es, o sea, es ese trinomio que debería funcionar, ¿no? Y ojalá que eso en algún momento, pues, nos permite elegir mejor a las personas, ¿no? Nuestro gobernante, pues eso es fundamental. Ahora, todos tenemos ese anhelo de tener una mejor sociedad, un mejor estado, y como que pasan las generaciones y seguimos en esa lucha, ¿no? Tal vez la próxima generación siga anhelando eso, y bueno, hemos empezado esta conversación hablando sobre corrupción, pero claro, la corrupción también es cuando le robas los sueños a la gente, ¿no? No solamente recibir plata o vender tu voto,
también, como hemos dicho, las consecuencias negativas están centradas en quitarle el progreso a la gente. Por ejemplo, lo que usted ha mencionado de la falta de educación que tenemos, eso también se debe por corrupción porque hay otros intereses. Y usted ha mencionado la forma de trabajar del Ministerio de Educación, que está más centrado en lo político, en poner a funcionarios que tienen una mirada de partido político y no de una Ujú. visión constructiva de ciudadanía. Entonces, eso también es corrupción. Claro. Cuando hay personas que dicen, pero a mí no me afecta la corrupción, yo vivo de mi trabajo. Bueno, pero si tienes, digamos, una vivienda o una zona en la que no tienes pistas, en la que no tienes veredas, en la que el alumbrado público es deficiente, tal vez eso que no tienes es porque ha habido corrupción y porque los proyectos que estaban destinados para tu zona se gastó en otra cosa o se hizo. Entonces, a veces tenemos esa mirada de que la corrupción es algo abstracto, que solo se ven los funcionarios de Lima y que no me Sí. choca a mí como ciudadano. Y ese también es un gran error, ¿no? Si no nos damos cuenta de eso, menos vamos a poder erradicarlo. Exacto, y por ahí está el punto, por ahí está, por hacerlos ver desde la escuela, ya cómo le afecta a la población y que la corrupción no es solamente un tema de funcionarios públicos y del Estado, no, sino que ese dinero que se están robando te afecta a ti en tu salud pública, en el aire que respiras, en el agua que bebes, en todo ello, porque la política cruza todo. Hacia la gente no le gusta y diga que la política es sucia, que es cochea, lo que tú quieras, pero la política decide prácticamente la vida de todos los ciudadanos. Así esa es una verdad absoluta. ¿Ya? La política decide todo. Entonces, si nosotros tenemos ello, o sea, ese enfoque, entonces va a ser positivo, ¿no? Lo tratamos de hacer, bueno, los que enseñamos temas de ciencias sociales tratamos de hacerlo en la universidad, ¿no? Y lo que se debería emplear, creo yo, ahí es el tema del marketing político, no, sino el marketing social, es decir, mostrar con hechos, mira, este es tu calle, o decirle a los estudiantes, ¿no? En trabajos así, ¿cómo vives? ¿En qué espacio vives? Listo, yo vivo en tal lugar, toma fotos de Portugal, ya, estás mal, mira tus pistas, mira esto es por la corrupción. Entonces van a comenzar a entender, porque si tú simplemente se toca el tema de una manera muy ligera, lo van a observar como un tema muy abstracto, que nunca les va a llegar. Y solo, los políticos corruptos, que los presidentes están presos, por eso la corrupción. Sí, pues, pero lo que se robaron esas personas, porque hay que decirlo así con su nombre, se robaron esas personas, te ha afectado a ti como ciudadano. No tienes pistas, no tienes veredas, no tienes agua, ¿no? Entonces, eso es hacerlos ver con ejemplos, no solamente como un término, digamos, lejano a ellos, que solamente es para una élite política. Eso es lo malo, ¿no? Y por supuesto que eso también está diseñado, ¿no? Esos son lo que yo les llamo los debilitadores sociales, ¿no? Son acciones que van debilitando la capacidad de respuesta de la población ante determinados hechos. Y cuando te debilitas ello, pasa lo que hemos estado conversando al inicio, se normaliza, entonces, bueno, ya pasó, pues ya está, ¿no? Ojalá que alguien venga, vamos a elegir entre el menos malo de todos, ¿no? Está robando, pero bueno, pero está haciendo por lo menos algo, ¿no? Esos debilitadores sociales han pegado muy fuerte en la sociedad, pero se pueden revertir con ello, ¿no? Y también, por supuesto, Julio, demanda profesores y docentes comprometidos. Pues. Ujú. Claro, Profesores y docentes comprometidos. Si no, ¿cómo? claro, pues justamente la labor de educar recae en los maestros, ¿no? Y si ellos son los que no la tienen clara, entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Exacto. Y ya para terminar, tal vez una salida sea las elecciones, digo tal vez porque, una vez más, anhelamos un mejor país, ¿no es cierto? Uh-huh. Para los que dicen que la corrupción no me choca, basta que no haya trabajo para que nos choque a todos. Basta para que, Exacto. como usted ha mencionado, el trabajo informal es una muestra de la falta de oportunidades que se tiene, ¿no es cierto? Y eso ya es, entre otros puntos, también corrupción, porque no hemos visto un Estado que deje de hacer lobby y que apunte por un trabajo de calidad, alturado, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos en todos sus niveles. Para empezar, de ahí nomás nos afecta a todos. Pero claro, como usted dice, estos distractores sociales han calado mucho y eso también nos hace mucho daño como sociedad y evita pues que todos la tengamos clara y que apostemos a cambiar esta sociedad finalmente, ¿no? Las elecciones que se vienen es, digamos, una nueva oportunidad, pero hay que escoger de todo el llamado menú político que nos ofrecen. Tenemos 43 opciones
tal vez habrá que meterle cabeza y ver cuál de todas esas podría darnos esa esperanza que como país necesitamos, ¿no? Sí, exactamente. No, no tenemos de otra, ¿no? Y bueno, ahí sí va a despertar mucho el tema del análisis crítico sobre quién puede ofrecernos algo pues, medianamente diferente, ¿no? Yo creo que la gran mayoría está en la misma línea, pero por ahí posiblemente hay alguien que de alguna manera pueda despertarnos esa ilusión, ¿no? Porque la política es eso también, ¿no? Ilusión y desilusión permanente, ¿no? Es como el enamoramiento, ilusión y disolución, ilusión y desilusión. Así es la política también, es parte de nuestra vida, ¿no? Pero yo siempre llamo a ello, ¿no? No tanto a votar bien, siempre lo escuchamos, tú ya también estarás cansado de escuchar las varias elecciones, votemos bien, que esto, que hay que ir, tu voto consciente, eso no funciona, no funciona, eso no funciona. El tema es cómo, como ciudadanos y también posiblemente desde la familia, podamos comenzar a analizar por quién podemos votar, ¿no? Más allá de los ofrecimientos fáciles que te puedan dar, que te puedan decir, vamos, la pena de muerte, por acá, por allá, ¿no? Pero sí planes serios para abordar el tema de la corrupción, de la delincuencia que está totalmente exacerbada y eso pues es uno de los grandes males que tenemos. ¿Cómo la van a enfrentar de manera radical y dura, ¿no? A mí con esto, me sorprendió tremendamente cómo ahora están extorsionando hasta una promoción que quiere hacer su fiesta de primaria en un distrito de Lima, ¿no? Les quieren cobrar 30 soles por alumnos para dejarlos hacer su fiesta de primaria. Y ya cuando llegamos a ese nivel, pues sí, creo que estamos pues súper mal, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta ante ello, ¿no? ¿Cuál será la respuesta ante ello? Hay que digamos, discernir bien, ¿no? Y yo creo ahí sí también que los candidatos deberían hacer un esfuerzo utilizando ahora los medios que tenemos, redes sociales, TikTok, no sé, pues, YouTube, otros canales para tratar de simplificar sus planes de trabajo y decirnos, mira, esto yo lo voy a hacer, ¿no? Yo te propongo tal o cual cosa, ¿no? Porque vivimos en un país que no lee, que tiene el 0,8 de lectura y nadie se va a leer, pues, el plan de gobierno de Eso es imposible. tantas páginas, es imposible leerlo, ¿no? Entonces, digamos, hay que tratar, ¿no? Y eso debería ser un trabajo también del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De proponer que los candidatos, pues, la hagan simple, ¿no? Y que, bueno, muestren, ¿no? Sus planes de gobierno, las propuestas de una manera sencilla para que la gente por lo menos pueda entender y decantarse por alguien, ¿no? Esperemos, tengamos la esperanza y la confianza en que esto pueda cambiar, ¿no? Así es, Así es, claro que sí, todos tenemos esperanza de tener un mejor país, ¿no es cierto? Y exacto, sí, obviamente yo sí soy un creyente de que los cambios en estos tiempos tienen que darse de abajo hacia arriba. La población ujú, organizada, protestando, porque sus gobernantes, que los elegimos todos, no están haciendo su labor. Creo que por ahí podríamos tener un punto en común, ¿no? Si la sí, ciudadanía no se hace respetar, los políticos no lo van a hacer, por el contrario, ¿no? Van a estar ahí fomentando la impunidad, que ha sido otro de los puntos que hemos hablado aquí. Profesor, muchas gracias exacto. por acompañarnos en esta oportunidad. No, Julio, a ti muchas gracias por la entrevista y espero que la gente comience a reflexionar un poco más y mejor también sobre lo que se nos viene. Gracias, Julio.